Mi nombre fue Manuel Blanco Romasanta, y esta es mi historia. No una historia cualquiera, no una leyenda inventada en la penumbra de las tabernas gallegas, ni un cuento para asustar a los niños antes de dormir. Esta es una confesión, la confesión de un hombre, o quizá de algo más. Nací en el año de 1809, en una aldea olvidada entre los montes de Galicia. Desde el mismo momento en que llegué a este mundo, la desgracia me acompañó. Los registros dicen que fui inscrito como mujer. Sí, mujer. Los médicos no supieron distinguir mi sexo al nacer. Fue solo años después, cuando el desarrollo me reclamó como hombre, que me reconocieron por quien realmente era, o por quien creían que era. Siempre fui distinto. Siempre. Recuerdo que de niño los animales me rehuían. Los perros ladraban sin razón. Los caballos se negaban a avanzar cuando me veían. Y por las noches, las pesadillas no me dejaban dormir. Soñaba con correr por bosques oscuros, con saborear carne cruda, con hundir los dientes en gargantas palpitantes. Tenía visiones. Gritos, sangre, sombras. Mi madre decía que era el demonio intentando hablarme. Yo pensaba que era mi alma queriendo despertar. Me convertí en sastre, en comerciante, en guía. Era discreto, educado, afable. La gente confiaba en mí. Me consideraban un hombre correcto, hasta gentil. Nadie imaginaba que detrás de esa sonrisa se escondía una criatura que no sabía distinguir el amor del instinto, la ternura del hambre. El primer incidente ocurrió en la Sierra de San Mamede. Recuerdo aquella noche como si hubiese sido ayer. Había luna llena. El viento soplaba con furia y yo sentía un fuego en mi interior que no podía controlar. Todo en mi cuerpo ardía, se tensaba, mis huesos crujían como ramas secas. Caí de rodillas. Sentí que mi piel se desgarraba desde dentro. Era como si algo intentara salir, romperme. Y entonces, ocurrió. Me transformé. No sé cómo describirlo. No era como en los cuentos. No me volví completamente lobo ni seguía siendo hombre. Era ambas cosas. Mi rostro era alargado, mis manos eran garras. Olía todo. Escuchaba los latidos de los animales desde lejos y en esa noche maldita, maté. Sí, maté. A una mujer que viajaba sola. Había confiado en mí. Me pidió guía, protección. Yo se la prometí y la llevé directo a su final. No fue un asesinato rápido, no. Fue una cacería. La corrí entre los árboles, jugué con ella, la desgarré poco a poco. Sentí placer. Y luego nada. Al amanecer, desperté desnudo, cubierto de sangre, con el cuerpo magullado y la mente fracturada. Lloré, pero no de culpa, sino porque quería volver a sentirlo. Después de eso no pude parar. Me convertí en guía habitual de personas que buscaban cruzar caminos peligrosos. Mujeres, niños, campesinos, familias enteras, siempre tan confiados. Y yo siempre tan cordial. Pero cuando llegaba la noche, cuando la luna se alzaba llena y redonda, ya no era yo quien guiaba. Era la bestia, el monstruo, el lobo. Los cuerpos nunca eran encontrados. Yo sabía cómo desaparecerlos. Algunos eran devorados, otros hervidos. Vendía su grasa a mujeres ricas de Lugo y Orense. Les decía que era grasa de cerdo purificada, y ellas untaban los rostros con la carne de sus vecinas. Incluso vendía jabón hecho con los restos. Jabón humano. ¿Horrible? Sí, pero también inevitable. La ley me alcanzó en 1852. Ya era conocido. Se hablaba de mí como el sastre que guiaba y desaparecía. Me atraparon en Toledo. Me interrogaron durante horas. Y yo confesé, sin lágrimas, sin adornos. Les conté todo. Les dije que sufría de una maldición, que era un hombre lobo, que no podía evitarlo, que la transformación era real. Pero ellos no quisieron escuchar.
Rieron. Dijeron que eran delirios, que era locura, que estaba inventando todo para salvarme del garrote. Pero uno no finge lo que arde por dentro. Uno no puede simular los recuerdos que me acosan cada noche. Yo no estaba loco, estaba maldito. Un médico francés quiso defenderme. Dijo que sufría de licantropía clínica, una enfermedad mental que hacía que creyera que me convertía en lobo. Pero no lo creía, lo vivía. ¿Cómo explicar la carne bajo las uñas, los huesos partidos al amanecer, los aullidos que no podía contener? Me condenaron a muerte, pero algo extraño ocurrió. La reina Isabel II intervino, detuvo mi ejecución. Quería que me estudiaran, que investigaran el caso. Me convirtieron en un experimento viviente, un espécimen. Me encerraron en un calabozo sin ventanas, sin luna, pensando que así podrían contenerme. Pero no se puede encerrar a lo que ya está podrido por dentro. Morí poco después. Dicen que de cáncer. Otros creen que fingí mi muerte, que escapé, que me convertí una última vez y me deslicé por entre las sombras de los montes gallegos. No sé si morí realmente, porque a veces despierto en el bosque, desnudo, sangrando, con un olor metálico en la boca, y sé que aún soy él, el lobo. A ti que escuchas esta historia, a ti que no crees, te invito a visitar Galicia, a caminar por los senderos antiguos, donde el musgo cubre los árboles y el viento silba como un lamento. Y si en la madrugada escuchas un aullido que no parece de perro ni de lobo, no corras, porque puede que seas tú mi próxima presa. Los días en la celda eran interminables. Aislado, sin contacto, sin luz natural, me alimentaban como a un animal. Pan duro y agua sucia. Querían que muriera en silencio, que mi historia se desvaneciera entre muros de piedra y cadenas oxidadas. Pero mi mente seguía viva, lúcida, aguda y hambrienta. Cada noche, la transformación ya no era física, sino mental. Cerraba los ojos y sentía el peso del bosque, el crujido de las ramas bajo mis patas. Sí, patas, y el aroma de la sangre en el aire. Cada vez que uno de los guardias pasaba frente a mi celda, podía escuchar su pulso, rápido, nervioso. Sabían lo que yo era, y lo temían. Aunque me vistieran de reo y me encadenaran como a un simple asesino, sabían que dentro de mí, la bestia seguía esperando. Uno de ellos, un joven de mirada triste, solía traerme comida a escondidas. Me hablaba como si yo fuera un mártir, un alma castigada por algo que no comprendía. Le conté mi verdad. Se reía, al principio, hasta que una noche al abrir la puerta para dejarme pan, me miró a los ojos y retrocedió. Dijo que vio algo, que mis pupilas se habían alargado, que mis dientes parecían más afilados, que mi voz sonaba como un gruñido. Nunca volvió. Poco a poco empecé a escribir. Usé mi propia sangre. No tenía tinta, ni papel. Escribí en las paredes, en el suelo, en las telas de mi ropa. Dejé constancia de todo, de cómo la luna me dominaba, de cómo los sueños se volvían visiones, y de cómo aún en prisión podía oler a los vivos y recordar el sabor de los muertos. Un cura fue enviado a exorcizarme. Sí, como si el mal dentro de mí fuera demoníaco. Me arrojó agua bendita, me gritó salmos en latín, me obligó a arrodillarme. Y durante todo ese ritual, yo sonreí, no por burla, sino porque el agua me ardía, me quemaba, como si realmente yo no fuera del todo humano. ¿Quién soy? ¿Un asesino en serie con delirios de grandeza? ¿Un enfermo mental con sed de sangre? ¿O un verdadero licántropo, el último vestigio de una raza maldita que se oculta en las sombras de la historia? Mi caso dividió a la ciencia. Hubo médicos que dijeron que sufría de esquizofrenia. Otros me diagnosticaron epilepsia psicótica. Uno incluso dijo que era un producto del incesto rural. Pero nadie, absolutamente nadie pudo explicar por qué los cuerpos desaparecían sin rastro, ni cómo sabían tampoco de mí,
y me temían tanto. Afuera en Galicia, comenzaron a circular rumores. Mujeres aseguraban haber escuchado aullidos junto a las aldeas. Pastores juraban haber visto a un hombre desnudo, cubierto de barro y sangre corriendo entre los matorrales. Y una niña desapareció. Una niña que venía con su madre a dejar flores frente a la prisión. Nunca la encontraron, solo una muñeca mordida y el leve rastro de pezuñas en el barro. Muchos creen que morí en 1863, pero no hay registro claro de mi muerte. No hay tumba, no hay acta oficial. Algunos dicen que escapé gracias a un funcionario que simpatizaba conmigo. Otros aseguran que me mataron y quemaron el cuerpo en secreto para evitar el escándalo. Pero hay quienes creen que sigo vivo. Dicen que en noches frías de invierno aún puede verse una figura de ojos brillantes entre los bosques de Orense, que los perros no se atreven a entrar a ciertas zonas de la sierra, que las vacas aparecen muertas, desgarradas, que hay aullidos que no pertenecen a ningún animal conocido. Yo no confirmo ni niego nada, solo digo esto: si alguna vez te pierdes en un bosque en Galicia y sientes que alguien te sigue, no corras, porque a los lobos nos gusta cuando la presa se resiste. Y recuerda, no siempre fuimos hombres. Algunos, como yo, solo usamos el cuerpo humano como disfraz. Corrí durante minutos que parecieron siglos, con el eco de mis propios gritos rebotando entre las montañas. La niebla se cerraba tras de mí como una cortina viviente, como si aquella fuerza maldita no quisiera dejarme salir. Pero lo logré. Me desplomé cerca del camino, donde un camión de carga me encontró. Su conductor, pálido al ver el estado en el que estaba, apenas podía hablar. Solo repetía una y otra vez: Roma Santa. Los ojos eran humanos. Me ingresaron a un hospital rural, donde estuve 3 días bajo observación. Me diagnosticaron con alucinación por agotamiento extremo. Nadie creyó lo que conté. Nadie, excepto un anciano que se me acercó en la sala de espera. Llevaba un crucifijo de plata colgado al cuello y me dijo en voz baja: «Tú lo viste, ¿verdad? A Manuel el Blanco, el lobo de Galicia». Me quedé helado. Aquel anciano, con los ojos nublados por los años, me contó que era descendiente de uno de los alguaciles que custodiaron a Roma Santa durante su juicio. Me dijo que su cuerpo desapareció misteriosamente en prisión, que algunos aseguraban haberlo visto transformarse antes de morir, que su linaje, su maldición, no murió con él. Dicen que cuando la luna llena coincide con la niebla en la montaña, vuelve y no busca carne, busca compañía, herederos, discípulos. Desde entonces he investigado. He encontrado más testimonios, gente que desaparece en la Rumorosa, cuerpos encontrados con marcas de garras o sin órganos, sin sangre. Algunos testigos dicen que han visto a un hombre desnudo corriendo entre los matorrales, cubierto de pelo, con una mirada humana. Yo no volví a esa montaña, pero cada vez que sueño, lo veo. Roma Santa, sus ojos penetrantes, su voz en mi oído, como si me hablara de otra dimensión. Me dice que no huya, que soy uno de los suyos, que la luna volverá. Y lo peor de todo es que a veces en la madrugada me descubro frente al espejo, con las uñas más largas, con tierra en los pies, con el cuerpo adolorido como si hubiera corrido por horas y no recuerdo haber salido. ¿Crees que fue una alucinación? ¿Crees que los hombres lobo no existen? Yo también lo creía, hasta que sentí su aliento en mi cuello, hasta que vi sus ojos y entendí que no era un mito, era historia, era sangre, y ahora es parte de mí.